Bien, la clase pasada hablábamos de un tema que era interesante, que era en realidad un nuevo sistema de coordenadas y bueno, trabajamos todo relacionado en eso. Vimos cómo se forman las curvas en ese tipo de coordenadas polares, el cálculo de las áreas y con eso dimos por finalizado la parte de integración en relación de las aplicaciones a ese tipo de curvas, como algunos sólidos que se pueden generar a partir de revolución y vimos cómo se generaban algunas curvas de tipo polar que difícilmente pueden ser generadas a través de eh, coordenadas, en este caso rectangulares, que son las que usualmente nosotros empleamos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo tópico del programa que es bastante importante. Vamos a apuntar un poco a lo que les decía al principio del curso, y que existen funciones que analíticamente no son posibles de integrar. Entonces, una técnica que uno puede hacer para integrar este tipo de funciones que no son analíticas, una puede ser a través de un método numérico, que ya les había comentado previamente. Uno puede usar la regla del trapecio, la regla de Simpson, eh, la regla de Milde. En realidad hay cualquier cantidad de métodos numéricos que pueden dar aproximaciones para valores de integrales que no son funciones que uno no va a poder usar el teorema fundamental del cálculo, porque no va a ser posible encontrar una función de tal suerte que cuando la derive me dé la integral. ¿Ya? Entonces, otra de las técnicas que uno puede emplear eh, consiste en que uno puede, vía polinomial, uno puede aproximar este tipo de funciones que no son elementales ni no son analíticas. Uno puede tratar de aproximarlas a través de un polinomio de un grado lo suficientemente adecuado, de tal suerte que en lugar de calcular la integral sobre la función que no es analítica, entonces uno hace la integral sobre la función que es polinómica y que, bueno, uno puede integrar, como se trata de un polinomio de un grado de una cantidad finita en el cual se va a cometer un error considerablemente pequeño. Entonces lo que uno hace es integrar generalmente término a término. Ya, entonces ese tipo de polinomios, vamos a llamarlos en algunos casos polinomios que parten a partir de series de Taylor y otros que parten a partir de series de Macaulay. Entonces, para llegar a ese tipo de series, necesitamos quizá conceptos mucho más elementales para poder construir el concepto de serie. Y una vez que construyamos el concepto de serie, entonces, bueno, vamos a llegar a ese tipo de series que van a permitir aproximar funciones que no necesariamente sean analíticas. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a introducir uno de los conceptos más importantes que existen en las matemáticas y específicamente en el cálculo, que bueno, que por algunas razones se ha incluido en el cálculo diferencial, se ha excluido el cálculo diferencial, ya, porque antes esto era un tópico que inicialmente se trabajaba en cálculo diferencial y se excluyó porque en realidad era muy vasto y había muchas cosas por las cuales hablar y en principio el cálculo diferencial se construyó a través de estas nuevas cosas que vamos a ver, que para algunos probablemente son conocidas, pero vamos a tratar de abordarlas con el mayor rigor posible, ¿ya? Entonces, este concepto es el concepto de sucesión. Entonces, el concepto de sucesión es un concepto que es bien importante. Inicialmente el cálculo diferencial se construyó a partir del concepto de sucesión. El concepto de límite de funciones también se construyó a partir del concepto de límite de sucesión. Ya, entonces, las sucesiones surgen como una primera aproximación hacia el concepto de límite de una función. Ya, entonces, nosotros generalmente vamos a considerar una sucesión, en este caso, como una función que va a tomar elementos en los enteros positivos, es decir, a partir del 1 en adelante, y va a tener imágenes en los reales. Entonces, siempre vamos a considerar sucesiones como una función que va a tomar elementos
en los naturales o en los enteros positivos y que va a enviar a los reales, ¿ya? Entonces existen diferentes tipos de sucesiones dependiendo de las imágenes y de la estructura algebraica que tengan los términos enésimos de cada una de las sucesiones. Entonces, para algunos probablemente estos conceptos que vamos a introducir quizás ya hayan sido vistos, quizás en algunos cursos previos, quizás no, como les decía, porque en algunos cursos se ha optado por eliminar este contenido, dado que habían otras cosas que a largo plazo se han construido sin ayuda de este concepto, ¿ya? Entonces veamos. Entonces vamos a considerar específicamente sucesiones de números reales, porque, bueno, estamos en cálculo integral de una variable para funciones de variable real sobre una variable real, ya. Entonces, en términos generales, uno puede hablar de sucesiones a nivel de variable compleja, dependiendo. Incluso se podría hablar también de sucesiones de funciones. Ya, pero en este caso, nosotros, por tratarse de un curso elemental, solo vamos a considerar sucesiones de números reales. Entonces, el dominio, en este caso, van a ser todos los naturales y el rango, pues, va a ser un subconjunto que bien puede ser finito, en este caso infinito, generalmente infinito, dado la cardinalidad de n. Entonces, vamos a tener las imágenes en números reales. Ya, entonces, una notación, una manera de expresarlo es x de 1, x de 2, x sub n. Y entonces, la mayoría de los textos coinciden en esta notación. Llaman generalmente este término a sub n como el término enésimo de la sucesión y representan cada uno de los términos de la sucesión como subíndices del término enésimo, a sub 1, a sub 2, a sub n, hasta al f sub 0, que es el infinito más pequeño, ¿verdad? Entonces, vamos a abreviarlo de esta manera. Vamos a colocar el término enésimo, que en este caso es a sub n, lo vamos a colocar entre paréntesis y vamos a colocar sub n mayor o igual que 1. De esta forma vamos a denotar las sucesiones, ¿ya? Entonces, hay dos maneras de determinar las sucesiones. La primera manera puede ser que te den el término enésimo. Entonces, puede ser, por ejemplo, en el siguiente sentido, te pueden decir que la sucesión que vas a considerar puede estar dada, por ejemplo, a través de este término, n más 1 partido por n sub n mayor o igual que 1. Entonces, una manera de expresar la sucesión. Entonces, aquí, claramente, uno puede observar que el término enésimo corresponde, el término enésimo de la sucesión corresponde a n más 1 partido n. Entonces, en la medida que yo voy dando valores a n, por supuesto que para n mayor o igual que 1, entonces voy obteniendo diferentes términos. Entonces, si uno quisiera obtener pues, los términos de esa sucesión, entonces uno los puede calcular. Entonces, el primer término en este caso sería 2, ¿ya? Porque quedaría 1 más 1 partido por 1, que es 2, y el otro sería, en este caso, cuando vale 2, sería 3 medios, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces sería 4 tercios, etc. Entonces esos serían los términos que forman la sucesión. Como vemos, es un conjunto que tiene a lo más al e sub 0 elemento, que es el infinito más pequeño. Ustedes saben que hay diferentes tipos de infinitos, no es el mismo infinito que vamos a usar para medir la dimensión, por ejemplo, del intervalo 0,1, porque sabemos que hay otro tipo de infinito que va a coincidir un poco con la longitud de R, en este caso, que puede ser, si consideramos la hipótesis del continuo como algo que es cierto, entonces vamos a decir que la cardinalidad de los reales son el continuo, que es el infinito más grande que hay. Entonces, esto es una manera de determinar los elementos de una sucesión, que te den el término enésimo. Y la otra es que, bueno, no te digan nada, ¿ya? Que te den, por ejemplo, la sucesión en forma
expandida, que te pidan calcular el término enésimo, puede ser. Entonces, una manera puede ser esta. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen determinar el término enésimo? Entonces tenemos que, no hay en realidad una técnica o un mecanismo que permita a simple vista saber de buenas a primeras cuál es el término enésimo de la sucesión. Entonces yo tengo que usar todas las cosas que yo de alguna manera conozco. Es decir, tener conocimiento de que los términos pares, por supuesto, están asociados a los números de la forma 2n, entender que los números impares están asociados a la forma bien sea 2n más 1 o 2n menos 1, dependiendo de por qué valores empiece. Ya, si quiero que empiece por el 1, entonces sería 2n menos 1, y si quiero que empiece por el entero impar mayor que 1, entonces debería tomar la sucesión 2, la parte 2n más 1. Y también muchas cosas, también podría considerar, por ejemplo, cuadrados, cubos. Es más que todo tener en cuenta que debo probar por ensayo y error hasta encontrar una relación óptima entre los términos. Y también olvidar que incluso podrían aparecer también en algunos términos, podrían aparecer, por ejemplo, factoriales también podrían aparecer en alguno de los términos. Entonces podría aparecer incluso en alguno de los términos n factorial. Y esto, claramente lo primero que vemos es que tenemos un cociente, ¿ya? Entonces es lo primero que hay que identificar, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, yo esto lo puedo reescribir de otra manera, más interesante. Esto lo podría reescribir de una manera mejor, de dar suerte que pueda visualizar lo que está en el numerador. Esto podría reescribirlo. El 1 podría reescribirlo como 2 partido 2, de tal suerte que aquí tengo una secuencia, 5, 4, 3, 2, y este incluso podría reescribirlo también como 1 partido por 1. Y entonces ahí sí podría observar que claramente hay una relación, hay una secuencia en la parte del numerador de esa sucesión. Entonces solo me restaría ver qué pasa con el denominador. Y entonces yo tendría que probar todas estas opciones, con los pares, con los impares, incluso con los factoriales, e incluso podrían aparecer también algunas potencias también. Entonces yo tengo que estar atento y tengo que ponerle un poco de sentido común para ver cuál es la regla que rige el comportamiento de los números que aparecen en el denominador. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, los factoriales, en este caso, voy a dar cuenta de algo bien interesante, es que, por ejemplo, si yo pruebo con el 1 factorial, si yo pruebo con el 1 factorial, ya saben que es 1, ¿verdad? Si pruebo con el 2 factorial, eso es 2.
en este caso por 1, y eso sería, voy a escribirlo con puntos, sería 2, el 3 factorial, tendríamos entonces 3 por 2 por 1, eso sería 6, y por último, el 4 factorial, en este caso sería 4 por 3 por 2 por 1, y eso sería 24. Si usted calcula el 5 factorial, eso le debería dar, en este caso, 120. Ya, entonces, la complejidad va a estar en que no te lo van a dar siempre de forma explícita, te lo pueden dar de esta forma simplificada y puede que tú, por simple inspección, no puedas ver la relación que hay entre numeradores. Entonces, debes hacer esta construcción de tal suerte que puedas encontrar algún patrón entre cada uno de los términos que están en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí la solución para el término enésimo, la solución, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuáles serían las reglas entonces? ¿Cuál sería un excelente candidato al término enésimo de esa sucesión? N partido N factorial. N partido N factorial. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué sería? N partido N factorial. Ya, entonces, esta es la sucesión que rige el comportamiento de... Este es el término enésimo que rige el comportamiento de esta sucesión. Ya, entonces, bueno, también incluso podría complicarse un poco más porque podrían aparecer incluso potencias de este tipo. Podrían aparecer una potencia alternante como esta. Y entonces, de repente, podría aparecer quizás la misma sucesión que estamos considerando allí, pero en este sentido ahora que aparezca 1 menos 1. Entonces, si ahora la sucesión para la cual estamos tratando de calcular el término enésimo ahora es esta, ¿cuál sería el término enésimo allí? Ya tenemos control sobre los numeradores y denominadores, ya sabemos que es la misma anterior. Ahora tenemos una variación que es que, ¿qué pasa con los signos de cada uno de los términos de la sucesión? ¿Qué va pasando con ellos? Profe, sería menos 1 elevado a n por n partido n factorial. Excelente, sí. Entonces, el menos 1 a la n es, digamos, que el término que hace posible que se puedan alternar los signos. Entonces yo puedo jugar con todas estas expresiones. Ya, entonces yo debo estar familiarizado sobre la estructura al menos de los pares, la estructura de los impares, de los cuadrados, de los cubos, ¿verdad? De los factoriales, de las potencias, que pueden ser potencias de 2, de 3, de 4, o incluso también las potencias que puedan dar esa propiedad de que los signos se alternen. ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces son los dos tipos de situaciones a las cuales se pueden enfrentar con este tipo de sucesiones para conocer el comportamiento. ¿Ya? Entonces puede ocurrir que te den el término enésimo y entonces te piden calcular, no sé, el término 20 o el término, cualquier cantidad de términos. ¿Ya? Entonces, dentro de este tipo de sucesiones existen dos tipos en particular. Hay una que vamos a llamar progresión aritmética y otra que vamos a llamar progresión geométrica. Y esas fueron cosas que sí o sí han tenido que haber trabajado en IMO. Entonces no voy a detenerme mucho a mostrar cuál es una serie geométrica y cuál es una serie aritmética. Lo que sí puedo decir es que en relación a la serie aritmética, saben que los términos, el primer término en relación al segundo y así el segundo en relación al tercero,
difieren a través de una suma de alguna constante, ¿ya? Esos serían aritméticos. Y geométrico es que para obtener los términos que vienen, yo tomo el primer término y empiezo a multiplicar por una constante, que puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, sería bueno que quizás recordaran esa parte, pero más que todo a manera de recordar, porque no va a ser como algo que vayamos a usar, sino como un comentario, indicar que existen unos casos particulares que son ese tipo de progresiones aritméticas y progresiones geométricas que son un tipo especial de sucesiones, ¿ya? Esa manera solo de comentario. Entonces esto se va a complicar en la medida que el término enésimo sea muy complicado, incluso podrían aparecer funciones trigonométricas aquí también, podrían incluso aparecer funciones, no sé, si de pronto están familiarizados con este tipo de funciones que voy a escribir aquí, a ver si puedo escribirla, incluso podrían aparecer funciones de tipo parte entera también. Ya podría aparecer algo como podría ser algo así. Puede ser una manera de notarlo y hay otra forma de notarlo que es esta. En ambos casos significa el menor entero que se considere para el n, ya en este caso. Entonces también eso podría incluso aparecer en el término enésimo de una sucesión. Ya entonces esto a manera de comentario, entonces son ejemplos de algunas sucesiones que usted puede considerar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en principio? Considerar esta definición. Ya vamos a hablar de el límite de una sucesión. Entonces vamos a decir que una sucesión a sub n converge al número real L si se cumple lo siguiente, que para cada épsilon existe un n natural, de tal suerte que para todo número, para todo n mayor que s, mayor o igual que ese número natural, la diferencia entre el término enésimo de la sucesión y ese L que estamos considerando es menor que épsilon. Palabras más, palabras menos. A partir de un entero, todos los términos de la sucesión empiezan a ser cada vez más cercanos a L. ¿Ya? O, también dicho de otras palabras, por fuera de la vecindad L menos épsilon, L más épsilon, quedan por fuera una cantidad finita de términos. Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a darle una idea geométrica de... Entonces vamos a hacer de cuenta que tenemos la recta real. Que no me queda tan recta, pero voy a tratar de que quede lo más recta posible. Ya, entonces supongamos que estos son los términos de la sucesión. Ya, entonces aquí empieza el primer término, aquí empieza, no sé, el segundo término, aquí empieza el tercero, aquí empieza el cuarto, empieza el 5, el 6. Entonces, todos cada vez, vamos a suponer que el L es este. Vamos a suponer que este es el L. Entonces, ¿qué va pasando en la medida que voy tomando más elementos? Esos puntos se van acercando cada vez, van haciendo cada vez más cercanos a L, de tal suerte que si yo deseo, por ejemplo, hacer una vecindad pequeña, con centro en L, una vecindad pequeña, de radio epsilon, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si aquí me quedaría entonces L más epsilon, L más epsilon y aquí L menos epsilon. Entonces, ¿qué va a pasar? Por muy pequeño que yo tome el epsilon, va a quedar por fuera del intervalo de la vecindad que yo considere, va a quedar siempre por fuera
una cantidad finita de términos de la sucesión. Entonces, siempre que se cumple esa condición, que yo conozca un número real L, armo una vecindad pequeña allí, y me doy cuenta que por más pequeña que yo considere la vecindad, siempre quedan por fuera una cantidad finita de términos de la sucesión, entonces lo que puedo decir es que se cumple la definición que acabamos de mostrar previamente, que es que podemos decir entonces que la sucesión es convergente, o podemos decir que el límite de la sucesión a su n, cuando n tiende a infinito, es justamente L. ¿Ya? Entonces esta es una definición que es bastante formal, una definición bien similar a la que usábamos allá en cálculo 1 en el lenguaje epsilon delta, entonces es algo bien similar. Entonces aquí escribí lo que les decía, que si consideramos que el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon, entonces por propiedades de desigualdades en valor absoluto, entonces es lo mismo que decir que los a sub n están en la vecindad L menos epsilon, L más epsilon. ¿Ya? O decir, en otras palabras, que a partir de un número natural n grande, todos los términos de la sucesión pertenecen a él. O también decir lo que dije, que queda una cantidad siempre finita de elementos de la sucesión que queda por fuera del intervalo. Esa es otra manera también de decirlo. Ya, entonces, esta es la forma más rigurosa de demostrar que una sucesión converge a L, o que el límite de la sucesión a su n cuando n tiene infinito es igual a L. Habría que mostrar que para cada epsilon existe ese número natural, n positivo, y mostrar que a partir de ese n, entonces tenemos que la diferencia entre ese L que estamos considerando como el límite y el término enésimo de la sucesión en valor absoluto es menor que epsilon. Eso habría que demostrarlo. Esa sería la forma rigurosa en la cual demostrar que una sucesión converge a determinado punto. Entonces, veamos un ejemplo sencillo, que es el ejemplo más clásico que uno puede mostrar. Quizás intuitivamente ya ustedes deben saber a qué converge. Entonces, si consideramos la sucesión 1 partido por n, entonces la idea intuitiva uno la puede obtener otorgándole valores cada vez mucho más grandes a n. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si n vale, por ejemplo, no sé, 10 elevado a la 100, por ejemplo? Entonces, a sub n, ¿hacia dónde va? Aproximadamente. Imagine un 1 con 100 ceros a la derecha. Entonces, ¿qué sería 1 partido por ese 1 con 100 ceros a la derecha? ¿Hacia dónde se aproximaría? A 0. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? 0. Hacia 0. ¿Ya? Entonces vemos que en la medida que voy otorgando valores cada vez más grandes a n, el término enésimo se va acercando cada vez más a 0. Ya, entonces eso nos puede dar una idea intuitiva del límite. Ya, pero entonces para yo mostrarlo, para yo demostrarlo rigurosamente, tendría que usar la definición. Entonces, demostración. Primero voy a hacerlo rigurosamente, ya después vamos a mostrar algunas propiedades y algunos teoremas que van a facilitar, y ya no vamos a tener que recurrir a la demostración formal. Ya, entonces vamos a usar el hecho primero de que, por ejemplo, si considero un epsilon positivo, entonces primero vamos a escribir lo que tenemos que demostrar para tener un horizonte claro. Entonces tengo que demostrar que para todo epsilon existe un n en los naturales
al que para n, a partir de ese n, entonces se debe cumplir que la diferencia del término enésimo, que en este caso es 1 partido por n, menos 0, tiene que ser menor que estricto que epsilon. Eso es lo que tengo que, eso sería lo que tendría que mostrar. Entonces tengo que mostrar la existencia de ese n. Entonces yo lo que voy a jugar es un poco con esto que está aquí, que es lo que yo tengo que demostrar. Entonces, si yo hago las operaciones aquí, como estoy considerando n número natural, entonces da igual si lo escribo en valor absoluto o sin valor absoluto. Entonces, tendría 1 partido con n menor que epsilon. Ya, entonces n es positivo y epsilon es positivo, entonces yo podría de alguna manera jugar con estas cosas aquí. Estoy razonando un poco a la inversa para pensar qué es lo que debo hacer. Ya, entonces podría ser, una parte podría ser esto. Podría jugar quizás con eso allí. Pero tengo que usar también esto que está aquí, el n mayor o igual que n. Entonces voy a escribirlo aquí. Y entonces si tengo que n es mayor o igual que n, entonces podría también hacer uso de eso. Entonces si invierto aquí para formar fracciones, entonces se invierte un poco el sentido de la desigualdad. Y aquí me quedaría 1 partido menor o igual que n. Ya, entonces, de alguna manera tendría que jugar con esos términos que están allí. Tendría que jugar con esta desigualdad y tendría que jugar con esta desigualdad. Para, de alguna manera, concluir lo que quiero. Ya, entonces tendría que usar esta desigualdad y esta desigualdad que está acá. Entonces, ¿cómo podríamos usarlo? Entonces uno podría partir de esta manera. Entonces, el inicio sería de esta forma. Para dar una idea de cómo... por eso escribí lo que tenía que... Esto que es lo que yo necesito llegar y tengo que usar estas dos desigualdades. Entonces, el inicio de la demostración sería de la siguiente manera. Entonces, sabemos que podemos razonar de esta manera. Si tenemos un epsilon positivo, entonces sabemos que a ver, ¿cómo podemos hacer aquí? De tal suerte que podamos obtener la igualdad. Ya. Entonces, podemos considerar incluso 1 partido por epsilon. Entonces, uno puede decir que epsilon es positivo. 1 partido por epsilon es un número real, ¿cierto? Entonces, uno podría hacer la siguiente afirmación. Uno podría decir que existe, entonces, existe un número natural, n, existe un número natural n, y eso ya lo voy a justificar. ¿Dónde están los naturales aquí? Existe un número natural n al que se cumple esto. Al que 1 partido por epsilon, escribirlo en menor o igual que n. Y eso tiene sentido. Recuerden que existe una propiedad de los números reales que se llama la propiedad arquimediana, que establece que siempre que yo tenga un número real, por supuesto que siempre que va a haber un número entero que sea mayor, ¿verdad? Si yo digo que el número real es
Euler, por ejemplo, que es 2,7, 1828, 1828, 5, y ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el entero que existe ahí? El entero que es mayor que Euler, que la constante de Euler. ¿Cuál sería ese entero? Euler es 2,7, entonces, ¿cuál es el entero que lo supera? 3. 3, muy bien. Ya, y así, y si considero pi, entonces siempre voy a encontrar el 4. Y entonces, en general, cualquier número real que yo considere, siempre voy a encontrar un número natural que va a ser siempre mayor o en el peor de los casos igual, dependiendo del número real que yo esté considerando. Porque si el número real que considero es un entero mismo, entonces ahí voy a obtener la igualdad. Entonces, por eso tengo que 1 partido por épsilon, que es un número real, siempre va a existir un entero de tal suerte que ese 1 partido por épsilon, menor o igual que n, va a ser menor o igual que ese entero que estoy considerando. Entonces ahí ya tengo garantía de la existencia de ese número natural. Ya, entonces ahora voy a jugar un poco con estas cosas aquí. Entonces tengo por un lado la existencia del n tal que, entonces ahora puedo jugar con el épsilon y con el n que están ahí. Y puedo manejarlos a mi antojo en este sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Que existe un n tal que 1 partido por ese n es menor o igual que épsilon, ¿cierto? Porque puedo jugar con, como son positivos, entonces puedo jugar con el n y con el épsilon y eso no me va a afectar el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir allí? Entonces, existe un n de tal suerte que se cumple eso. Ahora, supongamos, ahora voy a usar la hipótesis, supongamos que estamos considerando n mayor o igual que n. Supongamos que estamos considerando n mayor o igual que n. Entonces, si estoy considerando n mayor o igual que n, entonces lo que voy a tener es la siguiente desigualdad que yo puedo invertir, la fracción. Entonces obtendría que 1 partido con n es menor o igual que 1 partido con n mayúscula. ¿Ya? Entonces tengo eso. Entonces, por un lado tengo que existe un número natural de tal suerte que 1 partido por n es menor o igual que epsilon. Y por otro lado tengo que si escojo un n pequeño mayor o igual que n, entonces se va a cumplir que 1 partido con ese n pequeño va a ser menor o igual que ese n mayúscula. Entonces puedo juntar ambas desigualdades. Entonces, usando ambas desigualdades ahora, tenemos que ahora sí puedo escribirlo, tenemos que, para todo epsilon existe un número natural tal que si tomo n mayor o igual que n mayúscula, entonces tenemos por un lado, por la segunda desigualdad tengo que 1 partido por n chico es menor o igual que 1 partido por n grande. Y por la segunda desigualdad tengo que 1 partido por n grande es menor o igual que epsilon. ¿Ya? Aquí si uno quiere podría colocar estricto, no necesariamente iguales, para que un poco case con la definición. En realidad no es tan importante, entonces voy a colocar para efectos de la demostración de que sea estrictamente menor. Porque siempre puedo encontrar un entero que sea estrictamente mayor. Ya, entonces tendría por un lado que 1 partido por n chico es menor o igual que 1 partido por n grande. Y 1 partido por n grande es menor estricto que epsilon. Entonces, en definitiva, lo que tengo es, por la cadena de desigualdades, tengo que para todo epsilon mayor que 0 existe un n mayúscula en los naturales tal que si considero n chico mayor o igual que ese n, voy a obtener que 1 partido por epsilon es menor que epsilon. Y eso lo puedo reescribir de una manera mucho más, como diría en mi tierra, de manera más elegante. Lo voy a escribir como valor absoluto de 1 partido por n menor que 0, menos 0 es menor que epsilon. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en el fondo allí? Estoy diciendo lo que está justamente en esta definición. Estoy diciendo en el fondo que encontré ese L y el L es 0.
Entonces lo que estoy diciendo es que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n es 0. ¿Ya? Entonces, como conclusión, entonces aquí la conclusión sería, entonces, vamos a escribir de default. Entonces, la conclusión aquí sería que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 partido por n, es 0. Y esto es uno de los límites más importantes que hay. Y usted lo ha usado con mucha frecuencia a lo largo de toda la carrera, supongo que en cálculo 1, en IN, cualquier cantidad de asignaturas que haya visto relacionadas, quizás ha tenido la oportunidad de usar este importante límite. ¿Ya? Entonces este límite viene de aquí, de las sucesiones. ¿Ya? Esta es la demostración formal de el por qué el límite de la sucesión 1 partido por n cuando n tiene infinito es 0. Es por eso, porque se cumple en el fondo esto. Entonces haga de cuenta que aquí está el 0. Entonces aquí empieza el primer término que es 1, después empieza un medio, después empieza un cuarto. Entonces, ¿qué va pasando con los términos de la sucesión? En la medida que vamos a mostrar aquí la situación un poco. Entonces, es un poco parecido a lo que ocurría arriba. Entonces, aquí está el 0. Voy a dibujarlo con azul. Entonces, aquí está el 0. Y aquí está el primer término de la sucesión, que es 1. Si usted le da 1 a 1 partido por n, obtiene 1. Después, el segundo término que obtiene es un medio. Y ahí usted va obteniendo cada vez, después vendría un cuarto, después vendría un tercio, que sería un poco más acá. Y así, entonces, ¿qué va pasando? Es que los puntos de alguna manera se van haciendo cada vez más cercanos a 0. Entonces, por muy pequeña que yo considere una vecindad, que yo arme en 0, ¿qué va a pasar? Que van a quedar una cantidad finita de términos de la sucesión, van a quedar por fuera. O, otra manera de decirlo es que a partir de un n, todos los términos de la sucesión van a estar dentro del intervalo L, L menos epsilon, L más epsilon. Esa es otra forma de decirlo. Entonces, hemos mostrado que el límite de la sucesión 1 partido por n es, cuando n tiende a infinito, es 0. Ya es uno de los límites más importantes y es uno de los clásicos que uno usa para ejemplificar una sucesión que es convergente. Entonces, podemos decir que la sucesión es convergente simplemente, o que el límite de la sucesión, cuando n tiende a infinito, de la sucesión a su n es L, y L pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, cuando el número L no sea real, es decir, que sea un real extendido, que sea, no sé, más infinito, sea menos infinito, entonces ahí vamos a decir que la sucesión diverge. ¿Ya? Entonces converge si el límite que encontramos en un número real diverge si no es un número real, si es más infinito, si es menos infinito. ¿Ya? Entonces este es el concepto formal del límite de una sucesión. Entonces les decía que la idea no es entrampar a la gente con esta definición. Y los matemáticos en principio tuvimos que entramparnos en principio con estos conceptos antes de construir conceptos mucho más complejos y antes de demostrar las propiedades formales y el álgebra de límites, por supuesto. Entonces la idea es que logremos mostrar algunos teoremas que permitan simplificar estos cálculos de estos límites. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poco. Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este ya lo mostré, 1 partido por n. Entonces vemos que el límite sería 0. Ya, pero por ejemplo, si consideramos la sucesión a sub n igual a menos 1 elevado a la n, que es una sucesión alternante, ¿cuál sería el límite allí? ¿Cuál sería el límite de esa sucesión? ¿Qué pasa si n toma valores muy grandes? Depende si es par o no. Claro, va a depender si el n que escoja es par o es impar, ¿verdad? Entonces, si el n es par, entonces ahí voy a obtener entonces, ¿qué voy a obtener si el n es par? Voy a obtener entonces más 1. Y
Si el n es impar, entonces voy a obtener menos 1. Entonces, ¿qué puedo decir del límite? No es un límite fijo. ¿Cómo? No es un límite fijo. Depende No es un de límite la fijo. ¿Y paridad. entonces qué podría decir? ¿Existe o no existe ¿Que el no límite? existe? No existe, ojo, no existe en este caso. Ya, porque siempre va a estar alternando entre más o menos 1. Entonces, para que el límite exista, tiene que ser que, independientemente del n que yo escoja, siempre vaya a una sola cantidad fija. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una serie que es divergente también. ¿Ya? Entonces, divergente puede ser que, bien sea en alguno de los sentidos, por la derecha o por la izquierda, uno pueda obtener un valor diferente, o que uno pueda considerar para diferentes valores obtenga diferentes también límites. Entonces, eso no tendría sentido. Cuando tengamos diferentes límites, entonces quiere decir que el límite no existe, en este caso. Entonces, ahí el límite no existe. ¿Ya? Bien. Pero, ¿Sí, dime? entonces, para que sea divergente, el límite... Tiene que ser más o menos infinito. Y en este caso, vamos a decir que no existe. Pues es diferente. Aquí, entonces, que no exista o sea más o menos infinito. claro, o sea, divergente, que el límite explote, que te dé más o menos infinito, como abajo. Por ejemplo, a su n igual a n. ¿Qué pasa para n valores muy grandes? ¿Hacia dónde va n? Si le doy valores muy grandes, ¿qué pasa con la sucesión? Al infinito. Al infinito. Entonces, esta es una serie que es divergente. Una sucesión que es divergente en este caso. Ya, porque en la medida que voy dándole valores a n, o de otra manera, el límite cuando n tiende a infinito de n es infinito. La de arriba no existe, claramente, porque tenemos un valor, tenemos un límite superior y un límite inferior, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Un criterio para decir que un límite no existe. Algo que no escribí aquí, que lo voy a escribir acá abajo, que puede ayudar a clarificar muchas cosas, es este teorema. Si a ver si puedo insertar aquí una ecuación, si a su n es una sucesión convergente, entonces el límite es único. Vamos con esto. Entonces este es un teorema muy importante porque habla de la unicidad del límite. Bueno, no sé si el rojo fue el color más adecuado. Entonces, todos los límites tienen que ser necesariamente únicos, ¿ok? No puedo tener dos límites como pasaba en la sucesión menos 1 elevado a la n. Si el límite existe, tiene que ser único. ¿Ya? Y uno lo puede demostrar. Uno podría demostrar a través de esta definición, suponer que existen dos límites diferentes, ¿ya? Suponer que existen dos límites diferentes y uno llega a la conclusión de que es el mismo, ¿ya? Entonces, la demostración es bastante sencilla, la voy a hacer. Entonces, hipótesis, tenemos que la sucesión es convergente. Entonces quiere decir que, bueno, que para todo eso, si no existe un n sub 1, supongamos, en los naturales tal que a partir de ese n tenemos que la sucesión a su n es menor que ese n. Pues, vamos a suponer, supongamos, que existen dos límites. O sea, vamos a suponer que existe L1 y L2. Y L1 distinto a L2. Ya sabemos que esos dos límites vamos a asumir que son reales. Y vamos a ponerle además la condición de que límite cuando n tiende a infinito no sé por qué no puedo así sean iguales. Da igual tanto, tenemos por un lado esto y por otro lado tenemos esto también. Estamos asumiendo eso. Vamos a asumir que
vamos a asumir que hay dos límites y que los límites son diferentes. Entonces, por definición del primer límite, entonces, para todo epsilon existe un n sub 1 que pertenece a los naturales, tal que a partir de ese n sub 1 a su n menos L1 es menor que epsilon. ¿Ya? Y por el otro límite, entonces, vamos a suponer que existe un n sub 2, tal que a partir de ese n sub 2 tengo que a su n es menor que L2. ¿Ya? Entonces tengo esto, por un lado. Entonces, eso lo tendría por definición de límite estándar. Entonces yo incluso podría jugar con esos epsilon. Podría colocar a mi conveniencia epsilon medios para fines de la demostración. Ya, pero en general podría ser, como epsilon es positivo, entonces epsilon medio también es positivo, o epsilon cuartos, o epsilon valor absoluto de lo que yo quiera, porque siempre va a garantizar que el número que estoy considerando aquí es positivo. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el entero más grande. Entonces, para todo epsilon, entonces va a existir, vamos a tomar n mayúscula como el máximo de los dos, para garantizar que se cumplan ambas desigualdades. Como el máximo de n1 y n2. Eso me va a garantizar que se van a cumplir tanto esta desigualdad de acá como esta desigualdad. Entonces lo que voy a tener es que al que si considero un n que sea mayor o igual, ese n que yo escogí, que es el más grande de los dos, entonces se va a cumplir tanto la primera desigualdad como la segunda. Entonces lo que voy a obtener es que va a cumplir entonces esta y esta simultáneamente. Ahora sí. Entonces se cumple que para todo epsilon existe un n, de tal suerte que, bueno, se cumple eso. Entonces yo puedo, como se cumplen estas dos desigualdades, yo podría en el fondo jugar con ellas. Podría hacer una suma de ellas en el siguiente sentido. Tienen el mismo sentido de la desigualdad, entonces puedo jugar con ellas. Entonces aquí me daría por un lado epsilon y aquí puedo hacer uso de la desigualdad triangular. Y esto lo podría decir que esto es más grande que la diferencia de esas cosas, a n menos L sub 1, más, en este caso, pero esta, de hecho, la podría reescribir de otra manera. Como el valor absoluto no cambia, si invierto los roles ahí en una resta, entonces lo podría reescribir así, no cambiaría. Entonces aquí me quedaría L sub 2 menos A sub n. Y bueno, entonces tengo que eso se cumple para todo n. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se cancelan allí? Se cancela A sub n con menos A sub n. Y solo me queda que L2 L2 menos L1 es, en este caso, menor, en este caso, que epsilon, ¿verdad? Bien, pero habíamos dicho que eso se tiene que cumplir para todo epsilon, mayor que 0. Entonces, la única posibilidad que hay es que, para que esto sea cierto, es que la única posibilidad es que L2 menos L1 sea 0. Es la única posibilidad para que epsilon siga siendo mayor que 0. ¿Ya? Si L2 menos L1 es 0, entonces epsilon es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, y eso implica a su vez que L2 tiene que ser igual a L1. Y eso es un absurdo porque habíamos supuesto que eran diferentes. Entonces, habíamos supuesto que eran diferentes y llegamos a que eran iguales. Entonces, quiere decir que necesariamente
como llegamos a una contradicción, esa contradicción vino de suponer que los dos límites, L1 y L2, tenían que ser diferentes. Entonces, es por eso que si tenemos una solución convergente, entonces el límite tiene que ser necesariamente único. No pueden haber más de un límite, ¿ya? Entonces, ese es un teorema que es bastante importante. Entender que los límites de sucesiones, así como en las funciones, también ocurre que hay unicidad también. Ya, entonces estos son ejemplos de límite, pero vamos a avanzar más porque en realidad tengo muchas más cosas que decir. Entonces, les decía que hay unos teoremas que van a permitir facilitar un poco las cosas en el sentido de que podemos tener suma de sucesiones, podemos tener cociente de sucesiones, y podemos tener en realidad todas las operaciones que uno generalmente conoce con sucesiones. Entonces, hay un teorema que está orientado al álgebra del cálculo de límites de este tipo de sucesiones, ¿ya? Entonces, este teorema, vamos a llamarlo teorema del álgebra de límites de sucesiones. Entonces, las hipótesis son las siguientes. Si el límite de la sucesión A sub n es L y el límite de la sucesión B sub m es M, con M distinto a 0, entonces voy a obtener por un lado que si quiero calcular el límite de la suma de sucesiones, entonces simplemente si yo conozco el límite de A y el límite de B, entonces sería la suma del límite de A más el límite de B. Es decir, el límite de la suma de sucesiones es la suma de los límites, ¿ya? Eso sería la primera parte. Y la segunda parte es que si C es una constante real, bueno, aquí no lo dije, pero vamos a decir que C es una constante real, que bien puede ser 0 o no nula. Entonces, si yo multiplico una constante por una sucesión y quiero calcular el límite, entonces yo puedo sacar por fuera la constante del límite y calculo el límite. Y entonces sería la constante por el límite, en efecto, ¿ya? Y si tengo el producto de sucesiones, entonces, y quiero calcular el límite del producto de ellas, entonces solo hago el producto de los límites de ellas. Y también con el cociente también es válido. Si quiero calcular el límite de los cocientes, conociendo el límite de el numerador y el denominador, entonces simplemente hago el cociente de los límites, siempre que el denominador sea distinto a 0. Porque si es 0, entonces sabemos que tenemos formas indeterminadas. Ya, entonces un ejemplo de aplicación puede ser el hecho de, si yo quiero calcular, yo sé que el límite de 1 partido por n es 0. Ya lo acabamos de demostrar formalmente y lo vimos intuitivamente qué es lo que pasa. Entonces, si yo quisiera mostrar, saber qué pasa con límite de 1 partido por n cuadrado, si yo quisiera saber a través de ese teorema, entonces yo puedo hacer uso de cualquiera de los tópicos que aparecen allí en ese teorema. Entonces, ya nosotros hemos demostrado, por una parte, que este límite, entonces vamos a mostrar que es 0, pero ya no vamos a recurrir. Si bien podríamos hacerlo usando la definición, no es lo ideal, porque se supone que los teoremas deberían facilitar un poco las cosas. Entonces, sabemos que esto es solución. Entonces, sabemos eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero calcular este límite, que es el mismo, salvo que tiene en el denominador exponente cuadrado. Entonces, sucede que esto yo lo puedo expresar de una manera más conveniente. Lo podría expresar como límite de 1 partido por n multiplicado por 1 partido por n. Entonces, en el fondo, tengo dos sucesiones haciendo producto allí. Entonces, puedo usar lo que acabamos de mostrar en este teorema. Entonces, puedo usar el tercer tópico que está aquí. Entonces, A sub n es igual a B sub n. Y ya yo sé el límite de ambos, que es 0. Entonces, lo que me dice la propiedad es que si tengo un producto de sucesiones, entonces quiero calcular el límite, entonces lo que me dice el teorema es que simplemente debo hacer el producto de los dos límites. Yo tendría que hacer el producto de límites de este consigo mismo, ¿ya?
Y ya yo eso lo sé, entonces el primero yo sé que da 0, y el segundo, como es el mismo, también da 0, y 0 por 0 es 0. Entonces es por eso que el límite de 1 partido por n cuadrado, en este caso también es 0. Entonces es una manera mucho más rápida de mostrarlo a partir de el hecho de que uno sabe de que 1 partido por n es 0. Entonces es una manera bastante trivial de mostrarlo. Ya, entonces, y uno puede incluso proceder de forma inductiva. Ya, uno podría mostrarlo para 1 partido por n elevado a la 3, 1 partido por n elevado a la 4, haciendo uso iterado de esta regla del producto de álgebra de límites de sucesiones. Y uno puede llegar a mostrar por vía inducción matemática que límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n elevado a la k, donde k es un entero positivo, es 0. Incluso por una constante, porque entonces podría usar el caso 2, que es que si tengo una constante, entonces la constante sería la constante por el límite, y sabemos que como este que está acá es 0, entonces si multiplico por una constante, quedaría la constante por 0, y sería simplemente 0 también, independientemente del valor que tome la constante que aparezca acá en el numerador, sea positivo, sea racional o irracional, ¿ya? Incluso, de hecho, podría uno decir que si la constante incluso está en variable compleja, también sería 0, porque no tiene mayor efecto. ¿Ya? Entonces, eso puede ser un ejemplo de aplicación. Entonces, para límites que uno tenga conocidos, uno puede usar esto. Entonces, voy a dar una idea de la demostración al menos de la primera parte del teorema 1.1. Entonces, ¿cómo se demuestra? Bueno, se demuestra usando la definición. Entonces, teorema 1.1, la demostración. Es bastante sencilla, de hecho. Entonces, supongamos que el límite de A sub n es L, por hipótesis, y el límite de B sub n es M. Entonces vamos a suponer eso, tal y como aparece en la hipótesis. Entonces, por definición, luego por definición de límite, entonces tenemos que, lo mismo, juego con esto, para todo epsilon mayor que 0 existe un n, tal que, bueno, se cumple que A sub n menos L es menor que epsilon partido medios. Sabemos que la definición dice epsilon, pero para efecto de la demostración vamos a considerar epsilon medios. Y lo mismo. Esto sería la parte 1. Entonces, con el otro puedo suponer que es un n sub 2, y aquí un n sub 2, y aquí sería b sub n, y aquí sería m. Ya, entonces razono igual que aquí. Escojo el máximo de los dos, de tal suerte que se cumplan ambas desigualdades. Entonces se va a cumplir que A sub n menos L va a ser menor que epsilon, y por otro lado va a cumplirse que B sub n menos M va a ser menor que M, epsilon medios. Y razono de la misma manera que aquí. Hago la suma de esas dos cosas ahí. A ver. Sí. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Entonces aquí me quedaría A sub n menos L. Y pues aquí me puede quedar A sub n, bueno, B sub m menos M. Ya, y ahora aplico desigualdad triangular aquí. Entonces quedaría A sub n menos L más B sub n menos M. Pero esto yo lo puedo reescribir de otra manera. Puedo romper los paréntesis y agrupar como yo quiera. Yo podría agrupar, por ejemplo, A sub n con B sub m. Los podría agrupar. Y las constantes con las constantes. Aquí podría factorizar un menos, de hecho, y podría entonces quedar L más M.
¿Ya? Entonces lo que he demostrado es que para todo epsilon existe un n tal que a partir de ese n se cumple que a sub n más b sub n menos L más M es menor que epsilon. ¿Y eso qué quiere decir en el fondo? Entonces, luego, eso lo que quiere decir es que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más b sub n es igual a L más M. Ya, entonces, de la misma manera, uno puede mostrar también para la multiplicación por constante, con el producto. Quizá la demostración para la multiplicación y la división quizás son un poquito más elaboradas, pero en el fondo hay que usar la misma definición de límite, jugar con estas desigualdades, tal vez en algunos casos buscar una desigualdad que sea conveniente. En este caso fue la desigualdad triangular, en otros casos pueden razonar también a la inversa, como hice yo acá, ver hacia dónde tengo que llegar y también desglosar todo esto y razonar un poco a la inversa hasta llegar al resultado que uno quiere. Ese también es otra manera de procederlo, pero bueno, estas demostraciones están en cualquier texto, por eso no voy a detenerme mucho, pero sí es importante que entiendan cómo aplicarlas. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo demostramos límite de 3n cuadrado menos 2n más 1 partido por 4n elevado a la 2 más 3? ¿Cómo calculamos ese límite ahí? ¿Cuánto daría? Voy a escribirlo aquí. ¿Cómo lo calculamos usando las propiedades? A ver si puedo. Cociente. Entonces, 3n cuadrado menos 2n más 1. Y abajo, 4n cuadrado más 3. Bien, según las propiedades, entonces yo tendría que evaluar el numerador y el denominador, pero si los evalúo no voy a tener una idea clara. Entonces, para este tipo de problemas, en este caso que son cocientes, yo debo tratar de usar un límite que es fundamental. Y bueno, ¿cuáles son los límites fundamentales que hasta ahora hemos demostrado? Este es uno de los límites fundamentales que hemos mostrado, el hecho de que 1 partido por n sea 0. Entonces uno puede hacer un uso de eso. Entonces podemos usar, de hecho, uso de este límite. Entonces solución. Entonces vamos a usar este hecho de que 1 partido por n elevado a la k con k en los enteros es 0 siempre. Entonces, si lo vemos a simple vista, no tiene esta forma 1 partido elevado a la n de la k. Entonces, lo que uno hace usualmente es dividir por la variable que tenga mayor exponente. ¿Cuál es la variable que tiene mayor exponente allí? N cuadrado. N cuadrado. Entonces, bueno, uno divide por n cuadrado. Yo creo que ustedes, me imagino que deberían estar familiarizados un poco con esto, porque pienso que no es algo que se ve en cursos que son como mucho más elementales. Entonces, la verdad no sé si detenerme en esto, pero igual lo estoy haciendo porque de pronto alguien no ha visto estas cosas. Ya, entonces, eso es lo que se hace usualmente, tratar de dividir entre la variable mayor exponente, en este caso n cuadrado. Se hacen las respectivas cancelaciones que se tengan que hacer allí, y a continuación se procede a evaluar el límite. Entonces, en la primera parte, esta primera parte es 3, y solo vamos a tener 2 partido por n.
que se cancelan allí, y aquí solo vamos a tener 4. ¿Ya? Y entonces ahí sí puedo usar las propiedades de los límites que acabé de mostrar previamente. Entonces tendría que separar. Ahora, entonces, este límite va a ser igual a este otro, donde yo voy a tener que evaluar individualmente cada uno de los límites. Entonces va a ser un cociente de estas cosas. No sé si puedo, así, parece que sí puedo seleccionarlo. Y ahora, pues sería límite de este, menos límite de este, más límite de este, partido por límite de este, más límite de este. Ya bien, entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Cuánto haría el numerador y cuánto haría el denominador? 3/4. ¿Cómo? Daría 3/4. Daría 3/4, ¿verdad? Porque en el fondo sería 3 menos 0 más 0, 4 más 0. Y eso sería 3/4. Entonces es una forma de calcular este tipo de límites en el caso de que tengamos cocientes que sean en este caso polinómicos. Es una estrategia. Entonces, ¿cómo haríamos con el de abajo? 3n cuadrado menos 2n más 1 partido por 4n cubo más 3n cuadrado menos 5. ¿Cómo haríamos aquí? Aquí, ¿por quién habría que dividir? Por n cubo. Por n cubo. Ya, entonces, esta parte quedaría 3 partido por n. Esta parte quedaría menos 2 partido por n cuadrado. Esta parte quedaría 1 partido por n cubo. Esta parte quedaría 4. Esta parte quedaría 3 partido n. Y esta parte quedaría menos 5 partido por n cubo. Y al evaluar los límites, arriba sería 0, 0, 0. Abajo sería 4, 0, 0. Y al final quedaría 0 partido por 4, que es 0. ¿Ya? Entonces este límite da 0. Entonces hay un criterio para esto, que de hecho puede darnos respuestas mentalmente. Entonces el criterio, creo que ya lo han visto también en cursos anteriores. El criterio establece que si los grados de los polinomios que estamos considerando son iguales, entonces el límite es simplemente los coeficientes principales. Entonces aquí me olvido de todos los demás y solo me concentro en el coeficiente principal, que es el coeficiente de la variable que esté elevado a la mayor potencia, que en este caso es 3, y aquí me concentro en este, que es 4, y ese es el límite, 3/4. Me lo puedo tener mentalmente. Entonces dice que si los grados son iguales, entonces me concentro solo en los coeficientes principales. Y me dice que si el grado del polinomio del numerador es más pequeño que el del denominador, automáticamente es 0. Entonces coincide con este caso. Y si ocurre lo contrario, que si el grado del polinomio de arriba, el del numerador, es mayor que el del denominador, entonces ahí tengo que hacerlo, pero puedo ir a la seguridad de que o bien va a ser más infinito o bien va a ser menos infinito. Dependiendo de los signos que tengan las variables de mayor exponente, va a ser más o menos infinito. Ya entonces son los 3 casos que puede ocurrir para este tipo de situaciones. Bien, entonces, otro límite importante es que si tengo que una sucesión es convergente y además el límite de esa sucesión es positiva, entonces, si quiero calcular el límite de la raíz cuadrada del término enésimo de esa sucesión, o de la raíz cuadrada de esa sucesión, entonces lo que dice este teorema es que yo puedo, de alguna manera, meter el límite dentro de la raíz y lo calculo. Y entonces obtendría simplemente raíz cuadrada del límite. O en otras palabras, el límite de la raíz cuadrada de una sucesión es la raíz cuadrada del límite. Es en el fondo eso. Bueno, y la demostración se hace a partir de también la definición usual, que voy a pasar rápidamente. Entonces, tenemos que mostrar que para todo epsilon existe un n mayúscula, de tal suerte que a partir de ese n, la diferencia entre raíz cuadrada de n de a sub n menos raíz cuadrada de l sea menor que epsilon. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿cómo se hace?
al menos la demostración de ese teorema, lo que se hace es partir de aquí, raíz cuadrada de a sub n menos raíz cuadrada de l, se multiplica por su expresión conjugada, como dicen algunos textos, que es justamente la misma expresión raíz cuadrada de a sub n menos raíz cuadrada de l, pero con signo positivo, multiplico y divido. Es como si en el fondo multiplicara por 1. Y entonces aquí aplico diferencia de cuadrados, quedaría el cuadrado del primero, que se cancela raíz con cuadrado, quedaría solo a sub n, menos cuadrado del último, que sería raíz cuadrada de l elevado al cuadrado, que sería solo l. Y abajo me queda pues la expresión que está en el denominador. Entonces, uso propiedad de valor absoluto y trato de buscar una cota para esta expresión que está en el denominador, que es raíz cuadrada de a sub n más raíz cuadrada de l. Y me doy cuenta que una de las cotas puede ser 1 partido por raíz cuadrada de l. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es considerar un épsilon. Nosotros allá consideramos épsilon medios, en algunos casos uno puede considerar épsilon tercios, épsilon cuartos o épsilon por una constante positiva. Entonces, aquí uno para efectos de la demostración uno podría considerar por hipótesis que existe un n mayor o igual que n mayúscula, tal que la diferencia entre a sub n menos l es menor que épsilon multiplicado por esto, que es una constante positiva. Es decir, que eso no va a afectar el resultado. Y entonces, usando esta desigualdad, que vendría por hipótesis, porque estamos diciendo por hipótesis que es convergente, y esta otra que logramos acotar aquí, entonces jugando con estas dos, uno puede mostrar que el valor absoluto de raíz cuadrada de a sub n menos raíz cuadrada de l es menor o igual que esto lo tendríamos por la parte de arriba, y como esto es menor o igual que épsilon veces raíz cuadrada de l, se cancela raíz cuadrada de l con raíz cuadrada de l y solo me queda épsilon. Y eso era lo que yo quería mostrar en principio, que la diferencia de las raíces cuadradas en valor absoluto era menor que épsilon. Entonces, esta es una forma de demostrarlo. Ya, entonces, podemos hacer uso del álgebra con la suma, con la resta, con la multiplicación por constante, con el producto, con el cociente, siempre y cuando el denominador no sea 0. Y también, si hay raíces cuadradas, también podemos hacer uso de eso. Puedo tratar de escribir, de meter de alguna manera el límite dentro del término enésimo que aparezca allí. En el fondo eso. Bien, entonces, este es otro caso que también puede ser interesante también. Por ejemplo, límite cuando n tiene infinito de la raíz cuadrada de n cuadrado más n menos n. Si yo lo trato de evaluar directamente, pues no voy a obtener nada porque voy a obtener algo como infinito menos infinito. Entonces, para este tipo de expresiones, raíz cuadrada, en las cuales aparezca raíz cuadrada o raíz cúbica, uno lo que tiene que hacer es algo bien similar a lo que se hizo acá. Multiplicar por una expresión conjugada y eso va a facilitar de alguna manera el cálculo de los límites. ¿Ya? Entonces, este es como el truco que hay que hacer acá. Multiplicar y dividir por esta misma expresión, pero positiva, y ahí va a quedar algo más viable. Después ya va a quedar un cociente y voy a poder proceder como en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4. Dividir por la variable que tenga mayor exponente y bueno, todo va a salir bien bonito en ese sentido. ¿Ya? Otro teorema que es bastante poderoso es el teorema de acotamiento, que algunos de los textos y algunos de los autores lo llaman el teorema del emparedado, el teorema del sándwich, el teorema del completo, en fin, tienen una cantidad de nombres para este teorema. Entonces, este teorema lo que establece es lo siguiente, que si tengo tres sucesiones, de las cuales conozco los límites de las sucesiones que están en los extremos, es decir, la que esté más hacia la izquierda y la que esté más hacia la derecha, entonces dice que si yo conozco los límites de los extremos y además tengo que son iguales, entonces por defecto el límite de la sucesión que está al centro, que en este caso es B sub n, también necesariamente va a tener que ser el mismo límite. ¿Ya? Entonces conozco la sucesión de los extremos y entonces automáticamente la sucesión que está al centro también debe tener el mismo límite que todas. Ese es un teorema que es bien importante. La demostración
pues también se puede hacer a partir de la definición también, haciendo el uso de esta desigualdad y bueno, sale también bastante rápido. El teorema 1.4, que es un teorema que nos permite también calcular límites, por ejemplo, en el infinito. Entonces vemos que los límites que trabajamos un poco allá en cálculo 1, que eran límites en el infinito, están derechamente relacionados con, en el fondo, el límite de una sucesión. ¿Ya? Entonces, si tengo una función con dominio, en este caso positivo, mayores que 1 específicamente, entonces yo puedo definir la sucesión a su n como f evaluado en n. ¿Ya? Y ahí voy a obtener una sucesión a su n. Entonces, si yo tengo claridad sobre la convergencia del límite en el infinito de la función de variable real, f de x, y yo sé que en el infinito esa función da L, por ejemplo, entonces automáticamente también el límite de la sucesión también va a ser L. Es como un poco convergencia de análisis de la convergencia de una función en R implica automáticamente la convergencia de los enteros. Es como bajar un poco el nivel del dominio de la función, como quien dice, si converge para todo x, cuando x tiende a infinito y x era real, entonces también va a converger cuando ahora baje el x y deje de ser real y lo pase solamente a los naturales, también va a ocurrir lo mismo, porque en el fondo el crecimiento va a ser similar. Eso es lo que dice. Entonces los dos teoremas son bastante importantes. Entonces veamos un ejemplo del teorema de acotamiento para una función que puede ser un dolor de cabeza en algún certamen. Por ejemplo, calcule el límite de esta sucesión que es un tanto no trivial. Si lo queremos hacer por los métodos usuales, vamos a ver que va a ser en realidad un dolor de cabeza. Entonces pensemos en esta sucesión. Seno de n factorial partido por n. Entonces, imagine que usted quiere calcular ese límite cuando n tiende a infinito. Entonces usted podría pensar que no existe, porque en la medida que usted le dé valores grandes a n factorial, usted podría pensar que va a ser una serie alternante, considerando el hecho de que el seno es una función que se mueve entre menos 1 y 1. Entonces usted podría intuitivamente pensar de que el límite no existe allí. Ya, pero entonces usted puede usar el teorema de acotamiento. Entonces usando el teorema de acotamiento, el conocimiento que usted posee sobre funciones trigonométricas, entonces usted sabe que el seno de cualquier cosa, independientemente de lo que sea, en general, el valor absoluto de eso siempre va a ser menor o igual que 1, siempre. Y eso implica, en el fondo, que eso va a estar entre menos 1 y 1, que el seno de n factorial va a estar entre menos 1 y 1. Ya, y entonces yo puedo multiplicar esta desigualdad, la puedo multiplicar por 1 partido por n. ¿Y cómo quedaría si multiplico por 1 partido por n? Bueno, quedaría menos 1 partido por n. En este caso, 1 partido por n. Me quedaría esto. A ver si puedo escribirlo como un cociente. Tengo que borrarlo, entonces aquí me quedaría seno de n factorial partido por n. Aquí me quedaría menor o igual que 1 partido por n. Ya, y entonces tengo que, este es el límite que quiero calcular y está acotado por estas dos sucesiones, por la sucesión menos 1 partido por n y la sucesión 1 partido por n. Entonces, es un poco lo que tengo acá en el teorema de acotamiento. Tengo 3. Tengo A sub n, C sub n, tengo B sub n. Y tengo que la de los extremos
son conocidas porque son 1 partido por n y tanto esta como esta dan 0. Entonces lo que puedo hacer es tomar el límite en ambos lados. Entonces límite por aquí, límite por aquí y límite por aquí. Entonces esta de aquí me da 0, esta de acá me da 0, y eso automáticamente implica entonces que este límite de aquí es 0 también. Entonces esa es una manera de usar el teorema. Entonces si hay funciones sobre las cuales yo tengo control, están acotadas por una superior e inferiormente y además que los límites de los extremos coinciden, entonces yo puedo hacer uso del teorema de acotamiento. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué más tengo que decir antes de que se me acabe el tiempo en relación a sucesiones? Bien, entonces, veamos algunos ejemplos también. Por ejemplo, sucesiones de la forma 1 partido por n elevado a la p con p real. Pueden ser también una manera, un ejemplo. Límite de n, cuando n tiende a infinito, de a sub n con a real. También puede ser un ejercicio también. Límite de raíz cuadrada de n también. Y el límite de n, de 1 más n, más 1 partido por n elevado a la n, cuando n tiende a infinito. Que este es un límite que es bastante importante. Entonces, este lo pueden buscar. Es bastante interesante. Estos dos, pues bueno, van a depender del valor de P, en realidad, y aquí va a depender también del valor de A. Si el A es un número real positivo, entonces eso va a converger. Bueno, va a diverger, de hecho, si es positivo. Ya, va a diverger porque va a ir al infinito. Si tengo, por ejemplo, 2 elevado a la n y voy dándole valores cada vez más grandes a potencias de 2, entonces eso va creciendo muy rápidamente. ¿Ya? Y si considero un A negativo, entonces saben que tenemos una serie alternante. Entonces va a depender de los valores que considere para A. Y aquí también con P, si el P en este caso es positivo, entonces en un real positivo, entonces esto va a ser 0. Si es un real negativo, sabemos que va a ser diferente el asunto porque puedo usar propiedades de los exponentes y lo paso para arriba y entonces me va a explotar al infinito. Entonces, de estos 3 ejercicios, lo más interesante sería en este, que lo pueden buscar, ver cómo se hace y hacia dónde va ese límite. Y este que sí lo voy a mostrar hoy día, que es uno de los límites más importantes y que, bueno, cualquier ingeniero, cualquier profesional que trabaje en alguna de las líneas de la matemática debería saber cómo calcular ese límite. Entonces, por ejemplo, calcule el límite de esta sucesión. Es 1 más, en este caso, 1 partido con n elevado a la n. Ya, entonces, esto es un límite que es bastante interesante. Entonces, en realidad hay muchos caminos, hay muchas maneras de hacerlo. Una manera es usar el hecho de la expansión del binomio de Newton. Esa es una manera. Entonces, si usted usa el hecho de la expansión del binomio de Newton, lo que va a obtener es lo siguiente. Entonces, usted podría obtener una expresión. Y son cosas que ustedes aprendieron en himno. Entonces, uno puede hacer aquí la expansión y aquí quedaría entonces 1 más n por, a ver, en este caso sería 1 partido por 1, 1 partido por n, más, me voy guiando, n por n menos 1, partido por 2 factorial, por el segundo término, que en este caso es 1 partido por n elevado al cuadrado, y así voy construyendo el resto de términos, más, hasta llegar a, eso puede ser el término enésimo, n por n menos 1,
hasta que llegue hasta el 1. El 2 por 1. Y aquí, en este caso, tendríamos n factorial. N factorial. Y llegaría hasta, ahora tendría que multiplicarlo por 1 partido por n elevado a la n. Ya, entonces, si lo veo de esa forma, quizás no voy a poder, no voy a poder con claridad evaluar el límite directamente. Pero esto yo lo puedo reescribir de una manera mucho más interesante. Por ejemplo, ahí el n se cancela con 1 partido con n, y aquí solamente me quedaría 1. Y este n por n menos 1 y el 1 partido por n cuadrado, puedo jugar con ellos. Y me quedaría solamente, puedo escribirlo así como 1 partido por 2 factorial, que multiplica a 1 menos 1 partido por n. Y con los otros también hago lo mismo. Bueno, el tercer término voy a escribirlo aquí para considerarlo. El tercer término quedaría lo mismo, quedaría 1 partido por 3 factorial, 1 partido por 3n, 1 partido por 2n. Más punto suspensivo, entonces este quedaría 1 partido por n factorial por 1 partido por n, después viene 1 partido por 2n, hasta, para que me alcance esto para, si me alcanza, pensé que, ahí sí, entonces se multiplica a 1 menos n menos 1 partido por n. Listo, entonces esa es una manera de expresarlo, ¿ya? Entonces ahora sí puedo evaluar directamente el límite. Entonces si calculo el límite aquí, entonces va a implicar que este límite, pues, se van a ir a cero todas estas expresiones. Todas estas se van a ir a cero. Lo que voy a escribir con rojo, esta se va a cero. Esta también se va a cero, porque ya lo hemos mostrado. Y todas las que tengan de la forma es una constante partido por n se van a cero. Entonces solo lo único que va a sobrevivir va a ser 1 más 1 más, en este caso, 1 partido por 2 factorial más 1 partido por 3 factorial más, etc. Y eso ya ustedes saben qué es, ¿verdad? Es la constante de Euler. Entonces este es un límite que es bastante importante. Ya saben que este valor es 2,7, 18, 28, 18, 28, 5, y ahí empieza a ser irracional, ¿verdad? Este es un límite que es bastante importante y que, bueno, desde luego todo estudiante debería saber cómo se hace. Ya, entonces, una definición ya para finalizar, que no sé si me quede tiempo de hablar de otras cosas interesantes. Entonces, unas definiciones importantes son, que también van a permitir caracterizar cuando el límite existe, son el hecho de que una sucesión puede ser acotada o no, ¿ya? Entonces vamos a decir que una sucesión es acotada superiormente si existe una constante, de tal suerte que todos los términos son menores o iguales que esa constante real, ¿ya? Y vamos a decir que es acotada inferiormente si existe también una constante real, de tal suerte que todos los términos en este caso sean, mayores o iguales que esa constante siempre, ¿ya? Y monótona creciente si al comparar dos términos, por supuesto que el siguiente término de la sucesión siempre es mayor que el que se considera en cuestión, ¿ya?
Y decreciente, pues cuando ocurra lo contrario. Entonces, si tengo un término n y quiero calcular el siguiente, entonces obtengo que el siguiente es más pequeño que el que yo tenía. Entonces, son 4 conceptos que son importantes. Entonces, acotamiento superior, que todos los términos son menores que una constante o iguales a lo más. Acotamiento inferior, que todos los términos sean mayores o iguales que una constante. Monotonía creciente, que si yo quiero comparar 2 términos, entonces si tengo un término fijo para un n, quiero calcular el siguiente, entonces obtengo que en la medida que voy calculando el siguiente se va haciendo cada vez más grande. Y decreciente pues ocurre lo contrario, los términos van siendo cada vez más y más pequeños. ¿Ya? Un ejemplo de una sucesión que sea monótona creciente, por ejemplo, la sucesión esta, que es un ejemplo clásico, la sucesión a sub n igual a n, una sucesión que es monótona creciente. Ya, en la medida que el n va cambiando, pues voy obteniendo términos cada vez más y más grandes, ¿verdad? Y una sucesión que es claramente decreciente es la sucesión 1 partido por n. Ya, el primer término es 1, si quiero calcular el segundo término es un medio, y un medio es más pequeño que 1, y si quiero calcular el tercero, un tercio es más pequeño que un medio, y así. Todos los términos se pueden comparar, pero también hay un tipo de sucesiones que son constantes, ¿verdad? Que no voy a mencionar aquí por su trivialidad. Entonces, bueno, aquí habían unos ejemplos. La sucesión 1 partido por n tiene estas particularidades, que está acotada superiormente por 1, está acotada inferiormente por 0, es monótona decreciente, sabemos que converge a 0 y sabemos que, bueno, el límite es 0. La sucesión menos 1 elevado a la n es una sucesión que es acotada superiormente e inferiormente, porque sabemos que está acotada superiormente por 1 y acotada inferiormente por menos 1, pero sabemos que es una sucesión que no es convergente. Ya, entonces, este sí es un resultado bien importante que relaciona la monotonía con la convergencia. Entonces, dice que si tenemos que una sucesión, yo tengo garantía de que la sucesión es monótona creciente y además tengo que está acotada superiormente, entonces tengo garantías de que el límite existe. Necesito monotonía creciente y necesito que esté acotada superiormente. Si tengo que es monótona creciente y acotada superiormente, entonces automáticamente tengo que la sucesión es convergente. La demostración, pues bueno, se hace usando el hecho de la monotonía y también el hecho de que existe ese valor de m de tal suerte que pues todos los términos estén por debajo de Sm. No es tan complicada la demostración. Entonces, de hecho, antes de empezar a resolver este límite, uno podría haber mostrado, porque si bien este límite puede que no haya existido, entonces, pero yo lo que tengo que considerar es que si yo llamo esta a su n, a esta sucesión, vamos a llamarla a su n, por ejemplo, entonces uno puede mostrar de que todos los términos de esta sucesión son menores que 3. ¿Ya? Eso lo tendríamos para todo n. Y además, si yo calculo, por ejemplo, a 1, me haría 2. Y si calculo, por ejemplo, a 2, me haría 1.5. Una sucesión que es, en este caso, a ver si le doy el 2, sí sería 1.5 elevado a la 2. 1.5 elevado a la 2. 1.5 por 1.5 son 2,25. Entonces, y en la medida que voy calculando más términos me doy cuenta que va a ser una sucesión que es creciente. Entonces tengo que esta sucesión es creciente y además es acotada por 3. Entonces eso me garantiza que existe un límite aquí. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ya? Entonces en principio primero debí darme cuenta de esto, de que la solución estaba agotada por 3 y además de que era creciente. Bueno, da un límite. Ahora sabemos que da un límite, pero no sabemos cuál. Entonces ahora sí viene el procedimiento
para el cálculo específicamente del valor, que es este, y este sería el procedimiento. Entonces, esta es una manera de chequear convergencia, sin necesidad de calcular ese límite. Ver que efectivamente sea creciente y además que sea acotada. Entonces, si tengo eso, entonces, por ese teorema, tengo entonces que la sucesión automáticamente es convergente o que el límite existe. Bueno, aquí está la demostración, así que no sé si tengo tiempo, son justo casi las 10, pero tengo más cosas que decir antes de terminar. Entonces, bueno, pueden hacerlo como ejercicio, que ya lo hice, pueden obtener los 100 primeros términos de la sucesión y de una conjetura, aunque ya la conjetura ya prácticamente respondí a esa pregunta, que es la constante de Euler. ¿Y qué más tengo que decir? Esto, ya para finalizar. Entonces, una sucesión es divergente a más infinito, ya para establecer, sabemos que, bueno, es divergente cuando va a más o menos infinito, pero una manera formal de probarlo es que uno considere un K positivo, entonces mostrar que existe un N natural de tal suerte que a partir de ese N la sucesión siempre sea mayor que ese K. Para todo K que yo escoja siempre voy a encontrar un término de la sucesión que va a ser mayor que K. Entonces si yo digo que el K es 20, entonces siempre va a haber un límite, va a haber un término de la sucesión que va a ser 21. O si digo que el K es 1.000.000, entonces va a haber un término de la sucesión que va a ser mayor a 1.000.000. Y entonces ahí no tengo control sobre los valores sobre los términos de la sucesión, y en ese caso voy a decir que es divergente, ¿ya? O que diverge a más infinito. Entonces, ejemplos pueden ser el límite cuando n tiende a infinito de n y el límite de 2 elevado a la n, que son funciones que son límites de sucesiones que claramente explotan en el infinito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenía que decir el día de hoy. Entonces, la próxima clase, basada en esta construcción que hemos hecho, con estas definiciones que hemos dado de sucesiones, vamos a construir algo más interesante, que es una serie. ¿Ya? Y ahí, cuando ya construyamos ese concepto de serie, entonces vamos a poder aproximar esas funciones que no son analíticas, vamos a poder aproximarlas a través de una serie, que bien puede ser una serie de Taylor o una serie de Macaulay, y entonces vamos a poder integrar término a término y hacer lo que yo les decía. Ya, chicos, entonces dejamos por hoy hasta el día de hoy. Muchos me han estado escribiendo en relación al certamen,